¿Qué es la tasa Google y por qué este gobierno quiere imponerla? La tasa Google básicamente es un impuesto a las grandes empresas que hacen economía digital. Por ejemplo, Apple, Google, Facebook y Amazon. Estas empresas hacen una actividad económica aquí dentro de España a través del mundo digital, pero pagan muchos menos impuestos. Concretamente, entre esas cuatro han pagado unos 17 millones de euros en 2017. Muy poco dinero respecto al dinero total que mueven esas empresas aquí en nuestro país. Ese es el argumento principal que este gobierno está siguiendo para poner la tasa Google. Y el gobierno prevé que este impuesto recaudaría unos 800 millones de euros y que afectaría a las empresas con unos ingresos superiores a los 750 millones de euros en todo el mundo y superiores a los 3 millones de euros aquí en España. Es decir, afectaría a 10 empresas, para que nos entendamos, a muy pocas. Y llegado hasta aquí, quizás estés de acuerdo con esto, porque digas, hombre, a ver, son grandes empresas, ganan mucho dinero, ¿por qué no van a pagar impuestos aquí en España? Y yo te digo, primero de todo, un impuesto es un error, de facto. ¿Por qué? Porque es una imposición, viene su propio nombre. Y yo como liberal estoy totalmente en contra de cualquier tipo de impuestos. Pero de estos especialmente. Y me dirás, ¿pero por qué de estos especialmente si es a las grandes compañías? Muy simple, porque estás perjudicando que nuevas grandes empresas del sector digital entren aquí en España. Y no es algo que me esté inventando. Si nos vamos a países como Irlanda, país que recordemos, en 2008 con la crisis económica estaba igual o peor que España y ahora mismo está muchísimo mejor, aplicando en general bajadas de impuestos, lo que ha hecho es que estas empresas grandes tecnológicas que dan muchísimo dinero y dan muchísimo trabajo vayan allí, a Irlanda. Y si tú empiezas a poner trabas a este tipo de empresas aquí en España, lo que estás haciendo es básicamente ponerles trabas. Y no solo eso, porque nosotros vivimos en un contexto mundial. Un cambio que hagamos aquí puede tener represalias en otro lado del mundo. Y esto no es diferente. Y digo esto porque Francia, el mayor estado del mundo, también quiso hace unos años poner la misma tasa, la tasa Google. Pero al final se echó para atrás. Y diréis, ¿por qué se echó para atrás Francia? Que es un estado mucho más grande que el nuestro y con más poder en el mundo. Muy simple, porque cuando lo puso, la respuesta de Estados Unidos, de Donald Trump, fue: si haces eso, nosotros vamos a empezar a poner aranceles a tus productos aquí en Estados Unidos. ¿Y por qué Trump respondió al impuesto francés? Porque la gran mayoría de las empresas que sufrirían esta tasa Google son empresas norteamericanas. Entonces, si España se empieza a aventurar a poner una tasa Google, lo que va a hacer es que este tipo de empresas que sufrirían estas consecuencias no entren tanto en este país y por tanto estarías limitando la capacidad de España ante una revolución digital. Y dos, te estarías enfrentando a las consecuencias de Estados Unidos, ya que te impondría una subida de aranceles a los productos españoles. Pero bueno, dejando todo esto de lado, porque puede ser que hayas llegado hasta aquí y sigas estando de acuerdo en la tasa Google, vamos a ver cómo afectaría la tasa Google a los individuos que finalmente son los que usan las aplicaciones como Facebook, Amazon y demás. ¿Vosotros os pensáis que estas empresas van a sufrir directamente las consecuencias de esos impuestos? No, esos impuestos se van a transmitir a los ciudadanos. Un ejemplo, ¿qué es lo que sucedió aquí en España cuando nuestro queridísimo gobierno, porque es muy inteligente, decidió poner tasas a los bancos y aumentar los impuestos a los bancos? ¿Qué es lo que sucedió? Pues que en menos de 3 meses esos impuestos se tradujeron a los clientes de los bancos, ya sea en nuevas hipotecas, en créditos, etc. ¿Por qué? Porque cuando tú subes los impuestos a un oligopolio, ese oligopolio, por definición, puede perfectamente transmitir esas pérdidas a sus clientes porque no va a entrar un nuevo competidor que haga lo contrario. Entonces, como no va a entrar un nuevo competidor que haga lo contrario, aunque él siga ofreciendo el servicio, pero un poco más caro, la gente no va a tener capacidad de elección porque hay X empresas que lo hacen. Y si todas esas X empresas hacen lo mismo, el consumidor no tiene capacidad de elección. Y claro, hay varios tipos de oligopolio. Está el oligopolio, por así decirlo, que se forma porque hay unas barreras de entrada que no se pueden destruir. En este caso eso es la banca. La banca tiene una serie de barreras de entrada que hacen imposible o casi imposible el que tú, como individuo, puedas crear, por ejemplo, un banco. Entonces, si subes los impuestos a la banca, realmente te los estás subiendo a ti mismo, como ciudadano. Y claro,
En el caso de Facebook, Google o Amazon sí que son empresas que no tienen una barrera directa de entrada. El problema es que son empresas tan grandes que tienen servicios o aplicaciones que todo el mundo usa a día de hoy y que consideramos básicos, que en realidad es un oligopolio. Entonces, para resumir, si tú como gobierno creas un impuesto que afecta a un oligopolio tan grande como es este, lo que vas a hacer al final es subir los impuestos a la gente que utiliza esos servicios o herramientas. Pero eso, amigos, este gobierno lo sabe. ¿Qué es lo que sucede? Que este gobierno va a tener que subir impuestos por cojones, porque se lo va a imponer Europa y porque las cuentas no van a cuadrar. Entonces tiene que empezar la selección de qué impuestos va a comprar la gente y qué impuestos no. Por ejemplo, no es lo mismo decir a la gente vamos a subir el IVA de un 21% a un 21,5%, ¿vale? Que decir, vamos a poner la tasa Google a las grandes empresas que son las malvadas, que son las que se están llevando todo el dinero de este país, para así recaudar más dinero. ¿Por qué? Porque la población general no se da cuenta que, en última instancia, estas subidas de impuestos a estas empresas repercuten sobre ellos. Y hoy en día, ¿quién no utiliza algún servicio de Google, Amazon, Apple o Facebook? WhatsApp es de Facebook, para aquellos que no lo sepan. ¿Quién no lo utiliza? Entonces es una subida de impuestos que la gente a pie te va a comprar. Es el plan perfecto. Es el plan perfecto de un socialista. Robar al vecino y que encima el vecino te aplauda y que esté de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Seguir poniendo estas tasas que realmente no van a solucionar el problema de España, porque el problema de España es un problema estructural de déficit. Y si tú con este tipo de impuestos, como por ejemplo la tasa Google, aumentas los impuestos y aumentas el tamaño del Estado, no lo vas a aumentar para reducir el déficit y que cuadren más las cuentas. No, lo grave de todo esto es que lo vas a aumentar para seguir aumentando la red clientelar. Y no es algo que, repito, me estoy inventando porque es algo que está en la historia de España. Haré un vídeo más al detalle sobre toda la deuda de España, cómo ha evolucionado en los últimos años y demás, para que os deis un poco cuenta de lo que os estoy diciendo. Y ojo, que esto de que va a repercutir en el ciudadano de a pie no es algo que yo me estoy inventando. Se estima que la tasa Google tendrá un impacto de entre 515 y 665 millones de euros en el bolsillo de los españoles por el aumento de los servicios que ofrecen estas empresas. Sí, no todo repercute al final en el consumidor final, pero es que estamos hablando que de unos 800 millones de recaudación estimada van a afectar entre 500 y 600, es decir, alrededor de un 80%. Por lo tanto, si estáis de acuerdo en la tasa Google, estáis de acuerdo en que os suban los impuestos directamente a vosotros. ¿Y yo qué queréis que os diga? Yo no estoy de acuerdo en que me suban mis impuestos, estaría de acuerdo en que me los bajasen o que me los quitasen todos, porque son eso, una imposición, y yo como individuo no tengo capacidad de elegir. Aparte, quitando todo esto, como he dicho, esos impuestos van a sufragar una serie de gastos estructurales que ni este gobierno ni ningún otro va a querer hacer frente. Hablo del exceso de funcionarios, hablo de la no privatización de X servicios, hablo de del sistema de pensiones deficitario que tenemos en este país, etcétera, etcétera, etcétera. Y como encima nada de eso se va a cambiar ni quiere cambiarse, pues ¿qué queréis que os diga? Yo seguir dando dinero a una empresa o a un estado que cada vez va a peor, pues lo veo un error. Entonces, pues nada, gente, espero que os haya quedado un poco más claro lo que es la tasa Google, cómo afecta, realmente quién es el afectado final de esta tasa y de este tipo de impuestos, y que no solo es que nos vayan a robar dinero a nosotros, por así decirlo, sino que puede provocar una guerra de precios, una guerra comercial, como por ejemplo hemos vivido la de Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y España. ¿Y qué queréis que os diga? Entre Estados Unidos y España creo que Estados Unidos tiene mucha más capacidad de decisión que nosotros, porque como quieran nos aplastan. Dicho esto, espero que os haya gustado, comentadme lo que os ha parecido, si opináis lo mismo que yo, si opináis diferente, porque no tenéis que pensar lo mismo que yo. Eso sí, ponedmelo con respeto siempre, porque yo no estoy faltando al respeto a nadie, explicando lo que es esto y dando mi punto de vista. Y, por supuesto, suscríbete si has llegado hasta aquí, porque si ya has llegado, es que te ha gustado el vídeo, así que suscríbete para más. Dicho esto, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!